Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo decir por los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a la mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé un acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión legítima, ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También han oído decir que se dijo por los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco, negro, un solo cabello de tu cabeza. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de allí viene del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? Que es bastante exigente. Estamos ya cada vez más cercanos también ya al cumplimiento, ¿verdad? De toda esta semana antes de entrar en nuestro tiempo que nosotros le llamamos de Cuaresma. Es este último domingo de la primera parte del tiempo ordinario. La sexta semana, que lo haremos mañana, lunes, martes. Y el miércoles ya estamos comenzando, queridos amigos, con nuestro tiempo, el ciclo de Cuaresma. Y justamente, queridos amigos, esto es lo que nos va a llamar a nosotros. Pero cada vez esto es como decirle adiós a llevar. Tiempo, tiempo, refere, tiempo. Y que tu hanguansha roño ordenamia lleva. Y que tu hanguansha lleva romopotimi, peorerecoe. Y eso es lo que vamos a comenzar desde el miércoles, queridos amigos. Porque yetu uco ñande yara evangelio.
y ye tu uco peñan de yara yerurea ñandeja y ñande dale será ágena, mañáquena, cháquena. Cualquier oreina, pero yerurea ande, ¿verdad? O sea, es el cambio, es la conversión. Pero para que exista esa conversión, además de que nosotros estamos requete convencidos, queridos amigos, tenemos que ponernos ante el Señor y tenemos que decir, bueno, Señor, me comprometo y voy a comenzar a luchar y voy a comenzar a pelear contra mis propios, entre comillas, ya está contra mis propios gustos, o mejor dicho, contra mis propias debilidades. Ustedes creen que yo he venido a abolir la ley y a los profetas, es decir, ima ya lleva alguna vez se lo mintaño no mi va eumia con dicatuya ya po mi va eumia con de gusto y le ya po con profeta cueras iba añade yara y no, yo no he venido a abolir, sino que al contrario, vengo a darle plenitud. Mi cueras ima cuea lleva sea yo a ver allá po agua pero allá po también día lleva se yo que cuera y ande oñon die pa ya po tajina upeanango shela yuva cuea lleva upeanango shela y que la vendero ove upeanango la encarnación incarnis en la carne, en la cultura, en la vida nuestra para caminar con nosotros, es decir, los principios y los valores del Evangelio que tienen que ir transmitiéndose, tienen que ir pasando de generación en generación. Y así entonces va a comenzar una lista, queridos amigos. Estas son listas que nosotros le llamamos casuísticas, ¿verdad? En el sentido de que ñandeyara, ñeponú, y manduá, imba, ustedes han oído que se dijo decir, no matarás, y el que mata será reo de juicio, etc. Oñeponú, ave, o manduá, la ema, en el Antiguo Testamento. Pero han hacia el cumplimiento, upea y yetu uveina. Ya cuando entender la ley yucada van de yucay venera pisabe, sino que yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano ya será procesado. Si uno le llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Es decir, la vida del cristiano, queridos amigos, es mucho más, entre comillas, ya europea, mucho más refinada, es decir, mucho más sensible. Es un amor total y es una vida generosa, peñan de yara, humanos agüella, ñanderejejae, pa pecurusuna. Pues el Señor también podría haber dicho, no, segunda ya pues hago la culpable. Pero sin embargo, Él asume nuestra condición, asume nuestros pecados, muere por nosotros, es decir, en una gran sensibilidad con la humanidad, con nosotros. Y aquí entonces por eso dice, nuestra sensibilidad y nuestra humanidad tiene que ser tan grande con nuestro hermano, pero porque tenemos los valores y los principios de Dios. Quiere decir, queridos hermanos, la ñande corrupto y tereíno y na lleva, la ñandea lleva ñamondano, quiere decir que o daya yehesacuay, o daya yehesacuase, o si no, ya posente maoy, pisante maoy, la yei coseina, lleva. Entonces, ñande popinda formal, aña continuado, entonces, quiere decir, queridos amigos, que lo que dice el Evangelio, es decir, lo que el Señor nos propone, que tenemos que ser sensibles, ñande pire peneniana lleva, peñan de yarare non debe, aupea y se hina lleva ñañandúa lleva, ñande bopu akne peñan de yaraje y añade ñandere no hina, aupea ñamañe penulta, petecoe puaju. Y desde ahí solamente, queridos amigos, puede haber la conversión. Y ustedes se dan cuenta, queridos amigos, que normalmente estas personas que nos roban, estas personas que se adueñan, éramos guaysha, mi Itaipú, Yacyretá y cualquier institución de la nación, éramos guaysha y guruje, ¿no? Porque ahora han hablado mandada, pea la hora de partido, pea la hora de amigos fuera, ore ave no ave, pea la sobrino, pea la nepo baby, pea. Entonces, queridos amigos, quiere decir que no hay sensibilidad. Y entonces quiere decir que no vivimos la vida cristiana. No estamos viviendo la vida cristiana. El que vive la vida cristiana, queridos amigos, es sensible ante la necesidad de los hermanos. Entonces, eso es escuchar lo que Dios quiere. Eso es escuchar a Dios en una misa. Eso es escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, y que hablen de Dios, que hablen de Dios.
pero no quiero que me hablen de estas cosas, porque un poco la se callo. Entonces la escena cambia así. Yo quiero seguir de la misma manera. No me molestes, mosquito. O vea con lo ya puedo que el año de yarare. O vea la hora hay que la curusure, porque año de todo, imagina. Va ver no y ponaina. Queridos hermanos, así es que en este domingo, ya el último, ¿verdad? Y por eso, como les dije al inicio, desde el miércoles vamos a comenzar este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión donde vamos a mirar, a ver cómo estamos respondiendo a este Evangelio del Señor. Oye, Emma de Cueñandeña, bueno, una vez del Antiguo Testamento, pero con Peñande Yararu vive, oye, pero para que seamos más profundos y seamos como cristianos mucho más sensibles a traer la construcción del reino de Dios en medio de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.